A continuación, vamos a visualizar cuáles son las estrategias y los elementos de orden tecnológico y legal a tener en cuenta para construir el futuro de la banca en un esquema de finanzas abiertas. Para esto, contamos con la presencia de David Ballesteros, quien es administrador de negocios y relaciones internacionales de la Universidad de La Sabana, magíster en Mercado y Comunicación Estratégica de la Universidad Rey Juan Carlos de España y actualmente funge como Country Manager de Belbo en Colombia, plataforma líder de datos y pagos en Latinoamérica. Bienvenido, David. Bueno, muchas gracias a la doctora Clara por esta invitación, al doctor Borrás y a todos los afiliados de AFIC. Vengo a contarles un poquitico qué es lo que está pasando en la implementación de temas de Open Finance a hoy en día en el país. Y quiero empezar por una historia de cómo aterrizamos en Colombia, ¿no? Nosotros iniciamos operaciones en el país cuando no existía un decreto 1297. Entonces las entidades financieras nos decían, esto no se puede hacer, esto no se puede operar, ¿cómo podemos empezar? Entonces alguien de la oficina de Belbo me dijo, ¿usted conoce a Roberto Borrás? Entonces yo le dije, no, no tengo ni idea quién es. Entonces nos acercamos a donde el doctor Borrás y le dijimos, oiga, doctor Roberto, los bancos no quieren empezar porque tienen miedo regulatorio. Entonces trabajamos un concepto jurídico con Roberto, con el doctor Roberto, y hoy en día ese concepto es el que avala mucho las operaciones que estamos haciendo hoy en día en el país. Entonces nos acercamos con Garrigues y esa fue la puerta de entrada cuando ni siquiera había un decreto 1297, que ya vamos a entrar a hablar un poco más de eso. Eh, Creo que por acá empieza la presentación. Vale. Entonces, eh, se nos fue mucho ya. Ahí está. Entonces, ¿cómo es el concepto de Open Finance o qué es lo que estamos viendo en diferentes regiones que habilita, digamos, o qué es lo que pasa cuando un país empieza a habilitar tecnología de Open Finance? Lo que vemos es que es como el momento iPhone del sector financiero, ¿no? El iPhone fue el catalizador para millones de aplicaciones que hoy utilizamos. El Open Finance hace lo mismo para servicios financieros. Y eso es lo que queremos llevar, digamos, a una estrategia de nuevos productos, a cambiar la forma de cómo vemos los datos, a poder generar más temas de inclusión financiera, a darle valor a los datos que, por ejemplo, nunca antes un modelo o un motor de decisión lo podía tomar. Y para eso se trata el Open Finance, ¿no? Y de ahí vamos a empezar a mirar cómo estamos trabajando hoy en día. Hay algunas preguntas que me hacían de, ¿las APIs son una realidad? ¿Es una fantasía? ¿Qué es el scrapping? ¿No? ¿Qué es el whitelisting? Entonces vamos a mirar cómo estamos viendo esa tendencia en el país y cuál es la realidad que vamos a tener durante los siguientes meses para las empresas que tengan, digamos, de este tipo de tecnologías. En AFIC ya tenemos clientes, digamos, miembros de AFIC que están trabajando con nosotros. El Open Finance ya es una realidad en el país. Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y no vigiladas hoy en día, digamos, trabajan con este tipo de infraestructura. Y lo que queremos ver acá es cómo es el flujo normal, digamos, de una persona que quiere conectar sus cuentas para generar un valor agregado con su información. Y acá empieza la conversación un poco más detallada y es, hoy en día APIs en el sector financiero para temas de datos no existen. Y es una realidad, las estamos, digamos, el regulador está trabajando mucho para poder, digamos, tener esos estándares, pero la realidad es que no la tenemos. Y tenemos también, por otro lado, el mandato del artículo 89 y del 1297 que habilita, digamos, el tema de compartir los datos. Y aquí llegamos a la conclusión de qué tecnología podemos adoptar para poder operar Open Finance en el país. Y ahí viene la gran palabra, no querida por muchos, respetada por otros, y es screen scrapping, ¿no? Entonces, screen scrapping es, digamos, la tecnología que normalmente se utiliza cuando no hay APIs. Hay un término que quiero plantear hoy, es el whitelisting. Whitelisting es cuando una entidad llega a un acuerdo con una empresa como Belbo para que las IPs de una empresa que tenga los estándares de seguridad requeridos pueda acceder a la información de una manera mucho más fácil. Entonces, digamos que esa es como una gran ventaja que tiene el screen scrapping, porque viéndolo como lo queremos tener, el mundo ideal son las APIs. Sí, estoy de acuerdo, son las APIs. Pero en los próximos 2 años no vamos a tener APIs.
En los próximos 4 años es un gran reto que todas las empresas del sector financiero, todas las entidades bancarias tengan APIs. Entonces, vemos como una gran oportunidad poder implementar otros mecanismos alternos para poder acceder a la información. Esperar tanto tiempo, digamos que es algo que es cuestión de poderlo acomodar entre las empresas y los acuerdos que podamos tener, pero es la tecnología que tenemos hoy en día en el país. En muchos países, caso Brasil, caso Reino Unido, las APIs son el principal modo de comunicación, pero cuando no funciona la API, están autorizados a utilizar web scraping por vía de whitelisting. Entonces, digamos que es una conversación que tenemos que tener con las entidades, pero es como funciona hoy en día el mundo del Open Banking en el país. ¿Qué es Open Banking? ¿Qué es Open Finance? ¿Y qué es Open Data? ¿No? El decreto 1297 del gobierno anterior hablaba de Open Finance. El artículo 89 del Plan Nacional de Desarrollo habla de Open Data, ¿no? Entonces, básicamente lo podemos ver como capas de agregación de información entre las diferentes, digamos, fuentes que podemos encontrar. Y Open Banking quiere decir solamente el sector financiero regulado, ¿no? Eso es solamente los que viven, habitan, digamos, en ese ecosistema. Open Finance ya abrimos a más fuentes de información, como seguros, economía colaborativa. Por ejemplo, algo muy importante que decía el superintendente hace unos días, y es, la gente está ahorrando mucho en efectivo, lo están ahorrando mucho bajo el colchón. ¿Cómo hacemos para identificar ese efectivo y que las fintech y los bancos puedan llegar con productos financieros? Entonces, es poder tener ese tipo de convenios. Un ejemplo de una fuente de información que nos piden mucho, las ventas por catálogo. Esta venta por catálogo se hace mucho en efectivo, pero siempre queda en el sistema alojado de la empresa cuánto vende la persona y cuánto le quedó. Entonces, todas estas fuentes de información entran dentro de Open Finance y Open Data. Ya hablamos de un abanico de información muy importante que son servicios públicos, atención médica, transporte, cuánto paga la persona, digámoslo, en transporte público, en las recargas de tarjetas de ley SITP y demás. ¿Qué es la información que nosotros, o cuál es la información que se disponibiliza, digamos, dentro del Open Finance? Es tipo de cuentas, qué cuentas tiene, digamos, la persona, el cliente. Tiene tarjetas de crédito, solamente tiene una cuenta de ahorro, tiene un préstamo, tiene una hipoteca, ¿qué tiene con esto? Las transacciones, pay-ins, payouts, todo lo que sale y todo lo que entra a la cuenta, cuánto gasta en tarjeta de crédito, cuánto gasta en cuenta de ahorro, a quién le paga, recibe, por ejemplo, lo que decía ahorita Ana María de remesas, puede identificar todas estas transacciones y propietarios. Los propietarios son toda la información de contacto del usuario. Esa es la información que podemos ver. ¿Cómo son los casos de uso que estamos viendo en el país en este momento? El más importante y el que más, digamos, nos está generando las conexiones que tenemos hoy en día es el tema del crédito, y es poder ver la granularidad de la información de, por ejemplo, billeteras. Las billeteras, caso Nequi, DaviPlata, Dale, generan una información de las personas que no tienen, digamos, un score crediticio, no tienen un producto financiero. Entonces, digamos que su primer producto financiero, si lo queremos llamar, es una billetera, es un monedero. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso de uso que lo voy a hablar más adelante, de personas de una empresa que solamente trabaja con empresas que están reportadas en centrales de riesgo. Las personas que han sido negadas al crédito. ¿Y qué es lo que hacemos con Belbo? Buscamos más fuentes de información para que podamos ver la capacidad de esa persona de poderle otorgar un crédito. Eso es lo que está pasando hoy en día en temas de crédito en Colombia. Tenemos una tasa, digamos, lo que estamos viendo de entidades vigiladas es que del 20 al 30%, son los números que estamos viendo hoy desde Belbo, les podemos dar el crédito a clientes que fueron rechazados. O sea, estamos recuperando entre el 20 y el 30 de clientes que ya han sido los que llamamos no hits, ¿no? Entonces, fue rechazado, me lo mandan a Belbo y Belbo vuelve a traer la información y volvemos a hacer un score. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en crédito, contabilidad y ERPs, finanzas personales. Creo que han visto que un banco también lanzó un tema, un PFM, de un Personal Finance Management, para poder unificar todas las cuentas en una sola aplicación. Instituciones financieras. Ayuda mucho al tema de onboarding, verificar que el usuario que está solicitando un onboarding, un proceso de documentación de dada de alta, tiene una cuenta que hace mismo match
con una cuenta bancaria. Entonces, digamos que lo utilizan mucho también para todo el tema del papeleo. Cuando se baja, por ejemplo, cuando le decimos a un cliente, imprímame 14 documentos, 15 documentos, escanéelos, mándelos. Uno, tenemos fraude, porque cualquiera puede editar un PDF y puede alterar, digamos, algún tipo de documentación. Estos documentos vienen directo de la fuente y, pues, digamos, es un proceso mucho más rápido y controlado. Una parte muy importante es que todas las transacciones se entregan categorizadas, entonces ayuda mucho más, es mucho más fácil digerir en qué está gastando, digamos, esa persona. Entonces las categorías, las zonas que pueden ver acá en pantalla, y podemos dar ese aliciente de poderle dar una tendencia a las personas. Acá hablamos mucho cuando hablamos de Open Finance del aguacatero, pero va a salirme del aguacatero y me voy a ir a la persona, por ejemplo, que trabaja, se gana un salario mínimo mensual, pero el fin de semana le gusta la carpintería y hace trabajos de carpintería. El crédito normal solamente toma el trabajo de la persona, no toma lo que está pagando, lo que está trabajando en su fin de semana, porque no es un contrato a término indefinido, no es con ninguna entidad, sino simplemente le pagan por Nequi o Plata. Esa información es la que entra dentro del modelo de riesgo. Esa información de Nequi. Estamos hablando de la persona que recibe remesas. Si es una remesa que yo puedo ver en el tiempo, que se consolida, lo meto dentro de un scoring de capacidad de crédito o no. Entonces, ahí viene un reto muy importante para los bancos, cómo empezamos a mirar esta información para poder tomar decisiones de crédito, ¿no? ¿Cómo le damos esta ingesta de información a los motores para que puedan, y ahí vienen muchos productos, y es lo que decía al principio del tema del iPhone. Sacamos un producto para rechazados, sacamos un producto solo para gente con billeteras, sacamos un producto para solamente, hago un acuerdo con Nequi, que ahorita viene Juliana Navas a hablar acá, entonces hacemos una alianza con Nequi. Entonces hay un mundo de posibilidades para poder atacar esos segmentos. Y ahí es donde viene, digamos, el aporte de Belbo en poder aterrizar cuáles son esas tendencias que estamos viendo en Brasil y en México, que somos donde operamos. En Brasil son diferentes, digamos, el tipo de licenciamientos que tenemos para cada uno de los mercados. Estamos a la expectativa de qué pasa acá. Ya Ana María nos ha dado luces hoy de qué es lo que va a pasar en cuanto al registro, pero es como tenemos que jugar en diferentes canchas regulatorias en los mercados. No es una ley de Open Finance en todos los mercados. Cada mercado es diferente. Cada mercado tiene especificaciones diferentes. Verificación de ingresos, un poco lo que les venía contando. ¿Cómo hacemos para darle esa información a ese usuario que nos quiere, que le queremos dar un crédito, que le queremos dar una solución? El tema de verificación de ingresos nos lo piden mucho los clientes porque vemos la data alternativa. Es muy fácil consultar a una persona que tiene un contrato a término indefinido, pero es muy complejo ver la verificación de ingresos del informal, verlos en la verificación de ingresos de la persona que tiene un contrato a prestación de servicios, ¿no? Entonces, con esta información, con toda la granularidad que podemos traer, digamos que lo que le permite a los bancos es ver ese tipo de información y ese tipo de detalles. Acá un poco cómo hacemos la detección de ingresos para que se haga una idea, y lo que queremos es que se puedan llevar, digamos, esta información y que empiecen a mirar casos de uso que puedan aterrizar ustedes. Un poco también cuáles son los tipos de métricas que se pueden entregar del Open Finance, y esto no es Belbo, esto es Open Finance a nivel, digamos, cualquier empresa que ustedes puedan tener conversación, y es poder tener un tipo, por ejemplo, de reconocer si un ingreso recurrente se puede categorizar como salario, caso que hablábamos ahorita del carpintero, sí, dónde lo guarda, qué frecuencia tiene, digamos, ese pago, cuál es la regularidad y cuál es el nivel de confianza que podemos tener de esa persona, ¿no? Eso es muy importante para todas las personas que en este momento están en la informalidad, están, digamos, trabajando en un tema de no contrato que podamos ser vigilados por fuentes de información muy fáciles. Grandes retos que estamos viendo en este momento, y voy a tocar un punto ahí de lo que hablaba un poco Ana María, y es, estamos hablando del decreto 297 de Open Finance, y después el decreto 89 nos habla de Open Data, ¿no? Siempre, digamos, queremos tener el Open Data, sí, pero es muy complejo en el corto tiempo empezar a ver resultados de inclusión financiera si estamos pensando
es que hasta que no se abra servicios públicos, yo no me voy a abrir. Es que hasta que se abra telecomunicaciones, yo no voy a poder dar la información. Entonces, lo que siempre pasa en los mercados, que esto ha sido efectivo, es que la banca da el ejemplo de quién se abre primero y con qué condiciones. Los bancos, las entidades vigiladas y las fintech son los que normalmente lideran esta conversación desde el ejemplo, y después llegan empresas, por ejemplo, como servicios públicos, como telefonía, ¿no? Ver la capacidad de si la persona, por ejemplo, tiene una sola línea, tiene varias líneas de teléfono, se corta en el pago, tiene qué handset tiene, qué teléfono, qué dispositivo maneja, y empezar a ver con ese tipo de información si podemos dar una capacidad de endeudamiento a la persona o no. Por otro lado, servicios públicos. ¿Cuánto estamos pagando de servicios públicos? ¿Aumenta el consumo en servicios públicos de la persona? ¿Disminuye? ¿Cuántas personas viven con él? ¿Se atrasan los pagos o no? Entonces, todo ese tipo de información va a llegar con el Open Data, pero lo importante de esto es que tengamos un Open Finance sólido que nos pueda dar el ejemplo para ir al Open Data, y así lo vemos desde Belbo y desde, digamos, diferentes empresas que trabajamos en la industria. Y otra parte muy importante es el tema de poder generar las conexiones lo mayor, en el menor tiempo posible. Vemos, digamos, un gran desafío en poder llegar a acuerdos con todas las entidades financieras, con todas las billeteras, con todas las fintechs, con todas las entidades que vigila la superintendencia financiera, poder llegar a acuerdos comerciales. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar esto? ¿Cuáles son los límites de poder tener esta negociación? Entonces, tenemos, digamos, mucho trabajo por delante, muchos desafíos, pero el mensaje que quiero dejar hoy es, ya el Open Finance es una realidad en el país. O sea, ya hay entidades, como lo decía, vigiladas y no vigiladas que hacen parte, digamos, de que utilizan esta infraestructura. Tenemos muchos desafíos, todos los días nos encontramos con desafíos, pero lo importante de esto es poder salir adelante y poder tener unas reglas claras de juego. Van a llegar muchos jugadores como Belbo y somos conscientes de eso y está bien. Lo que queremos es que vengan más jugadores, no los pocos jugadores que tenemos, que vean que es muy complicado competir en el país. Y para último, el caso que les contaba, que es Monet, no sé si lo conocen, es una fintech, que lo que hace es trabajar netamente con personas que el sistema les ha negado un crédito. Y acá siempre hemos dicho, si hay Open Banking no es inclusión financiera. ¿Sí? No, hemos oído muchos esos mensajes, pero yo quiero dejar una reflexión. De la cifra que di, del 20 al 30%, son personas que tienen entidades financieras. Entonces, la inclusión financiera no se trata solamente para la persona que no tiene un producto financiero, sino que muchas veces también personas que tienen productos financieros no pueden acceder al crédito. Entonces, de eso se trata el Open Finance, de que pueda haber esa competencia en el mercado y que si un crédito para una persona no es atractivo para una entidad, de pronto para otra sí lo es, ¿no? Entonces, eso es un poco el mensaje que les quería traer. Muchas gracias, doctora Clara, y un gusto conocerlos.